Stanley Quintero y somos miembros del Socorro Jurídico Humanitario. Bueno, delicadísima la situación que estamos viviendo en nuestro país, porque pareciera que ya no estamos ante un régimen, sino ante un estado de excepción que ahora se ha dedicado a hacer números de víctimas inocentes. Como Socorro Jurídico Humanitario nos caracteriza precisamente eso. No defendemos delincuentes, no defendemos estructuras criminales. Nos hemos enmarcado en defender víctimas que nos han podido comprobar con suficientes arraigos, con antecedentes penales, con antecedentes policiales, con arraigos sociales. O sea, nos han dado la prueba suficiente para poder determinar que la persona ha sido víctima de este régimen de excepción. Y nos preocupa porque los números van en alzas, pero no están pagando los platos rotos las pandillas, la están pagando las víctimas inocentes de este régimen de excepción, que son los que han ofrendado su vida dentro de los centros penitenciarios y por supuesto también en los hospitales donde muchos salen a morir a raíz de haberse agravado su estado de salud, de la golpiza que han sufrido adentro de los centros penitenciarios. Entonces, un octavo régimen de excepción significa más violaciones a los derechos humanos, más víctimas inocentes, más fallecidos, y eso nos preocupa porque ahora la policía ya no es servir y proteger ante todo, ahora es una policía que reprime y somete ante todo. Coméntenos por qué considera usted que el gobierno está prorrogando tantas veces el régimen de excepción, es decir, como si no tuviera algún plan ya estipulado. Sí, no, queda más evidenciado que su famoso plan control territorial era un fracaso y lo han tenido que reflejar a través de 8 regímenes de excepción que queda bien evidenciado que lo que han hecho es querer amordazar al pueblo salvadoreño, a que la gente tenga temor de salir a la calle a protestar por la economía deficiente que tenemos, por el endeudamiento que está haciendo el Estado, por muchas políticas que no han beneficiado en nada al pueblo salvadoreño. Y entonces, ¿cómo lo están haciendo? A través de querer amedrentar, someter y atemorizar al pueblo salvadoreño y especialmente a los sectores más vulnerables, porque este régimen de excepción pareciera que sigue atacando a la pobreza, sigue atacando a los sectores más bajos. No hemos visto captura en el Escalón, no hemos visto capturas en Cumbre de Cucatlán, no hemos visto capturas en los sectores pudientes, sino se van a los sectores que son más golpeados, a los campesinos, los agricultores, la clase trabajadora más desprotegida y la que está pagando los platos rotos de este régimen de excepción. ¿Ustedes como socorro jurídico humanitario tienen algún recuento de cuántas personas están siendo procesadas en ese momento? Bueno, por el momento nosotros nos quedamos con la estadística de casi 52.000 detenciones. El problema es que también hasta en eso el gobierno ha fallado y ha protegido la información a tal grado de no quedar desenmascarados realmente de lo que pasa en las instituciones, de lo que pasa con las políticas de Estado. El pueblo no puede tener acceso a la información, está reservada por 10 años, quiere decir que están tapando la corrupción y el negocio que hay detrás del régimen de excepción. Porque aquí hay que tocar un tema muy delicado que es cuánto pagan las familias económicamente por los paquetes, quiénes están detrás de la suministración de esos paquetes. Ahora resulta que a partir del 15 de noviembre las familias salvadoreñas ya no van a comprar el paquete directamente, sino que van a depositar el dinero a una cuenta de centros penitenciarios y ahora nos preguntamos, ¿quién va a administrar esos fondos? ¿Y qué claridad va a haber en la administración de fondos? ¿En qué se van a invertir? Porque no podemos asegurar tampoco que los privados de libertad van a recibir directamente esos paquetes. Si a nosotros nos han contado que esas bodegas grandes que tienen los centros penitenciarios están completas de accesorios, de implementos que ellos piden. Entonces parece ser que no está llegando con el fin, sino que hay una administración fraudulenta de los fondos económicos que se adquieren a través de centros penitenciarios. Y eso no lo decimos nosotros, lo dice la misma gente que le están haciendo ir a firmar papeles en blanco afuera de los centros penitenciarios y nosotros como Socorro Jurídico Humanitario le hemos recomendado no firmar ningún papel en blanco porque pueden hasta estar firmando para que después ellos sean capturados. Y es más, nos preocupa también ese tema donde se menciona que las personas que están siendo liberadas están siendo recapturadas y les están atribuyendo delitos como terrorismo, actos de terrorismo, y eso nos preocupa de verdad que sigan habiendo cuotas de gente inocente en este régimen de excepción. Recientemente salió una marcha de las víctimas o de familiares de víctimas del régimen de excepción.
en esta ellos mencionaban de que de ahora en adelante ya no van a pedirles como los paquetes, sino que las personas tienen que dar cierta cantidad de dinero y en algunos casos podría llegar a valer hasta $200. ¿Cuál es su valoración respecto a esto? Por lo que menciona que pues este es un negocio bastante gordo. Si hablamos de 52.000 detenciones, a estar pagando 150, entre 150 a $200 por paquete, imagínense qué cantidad de dinero está ingresando a las cuentas de centros penales. Y insistimos, ¿cómo se administran esos fondos? ¿Quién los administra? ¿Quién es el mayor beneficiario? Porque nosotros no consideramos que esté llegando directamente a los detenidos en los centros penitenciarios. Resulta que nosotros vimos un listado donde hasta les piden rasuradora, pero adentro de los centros penitenciarios prohíben las armas cortopunzantes, esas armas que pueden provocar daño. ¿Y cómo es posible que les estén pidiendo hasta 6 rasuradoras en los paquetes? O sea, creo que es bien contradictorio lo que está haciendo las políticas del Estado a través de este régimen de excepción y que no nos deja mayor claridad más que dudas y seguir señalando que es un régimen de excepción que está generando negocios oscuros en este gobierno. Muchos países han aplaudido la idea de este régimen de excepción, incluso lo han tratado como de imitar, entre ellos pues Nicaragua. ¿Qué piensa usted al respecto de eso? Pero estamos hablando de Nicaragua, un país donde reprimen al pueblo hondureño, nicaragüense, perdón, o sea, un país donde no hay libertad de expresión, un país donde están sometidos igual que aquí. Entonces, ¿cómo no lo van a aplaudir si son las mismas políticas que está implementando El Salvador? Entonces, nosotros consideramos que no podemos tener credibilidad de un comentario de un país que está en las mismas condiciones o peor que nuestro pueblo salvadoreño. Y es más, el camino que lleva el pueblo salvadoreño precisamente son esos rumbos de esos países que tienen sometido completamente hasta las religiones. Ahí ya no hay libertad de religión, ahí están sometidos. Entonces consideramos que eso, seguir un camino de eso o obtener un discurso o un comentario de un país de ese tipo no puede gozar de credibilidad en un país que lleva ese rumbo. ¿Usted considera de que también el aviso de la reelección del presidente está usando esta técnica del régimen de excepción para las personas que pudieran estar en contra de una nueva reelección? No, nosotros quizás no creemos que pueda ser contra las personas que se oponen. Es para mantener alta popularidad ante la comunidad extranjera, que es la que opina mucho sobre que hoy van a poder votar electrónicamente, que ahora van a tener ese derecho, pero es que el problema es que ellos no viven en el país. Entonces, esa popularidad que él tiene en el extranjero aquí es otra, porque nosotros siempre hemos invitado a los medios de comunicación que vayan a hacer entrevistas, por ejemplo, al centro de San Salvador. ¿Qué opinas de esa gente que fue desalojada? Y si usted pregunta, de 10 personas que entrevista, 9 dicen que están en descontento con el gobierno. Si usted va a la comunidad de Bajo Lempa, donde quisieron capturar a esos niños de manera inocente, usted va a preguntarle a la comunidad y esa comunidad está en desacuerdo en las políticas del Estado. Una cosa es que se manejen estadísticas a través de los medios publicitarios o de un aparataje de comunicación que tiene el Estado, pero otra es lo que está viviendo realmente las familias salvadoreñas. Entonces, por eso nosotros no creemos que están haciendo números falsos. Es más, ellos saben que antes nos hacían llamar como el 97% de popularidad más el 3%, donde ese 3% con mucho honor me incluyo. Pero las estadísticas ahora de las casas encuestadoras dicen que ya bajaron al 80%, lo cual es falso, porque ese 80% ellos saben que ahora el pueblo despertó y que ahora no tienen el valor de entrevistar. Ellos se van a entrevistar allá al Escalón, alrededor de Metrocentro, en algunos lugares donde llega gente de otros niveles. Pero si van a las comunidades reales que han sufrido este accionar del régimen de excepción, les aseguro que las respuestas son muy diferentes. ¿Cómo ve usted al país dentro de unos años y cómo visualiza usted el régimen de excepción a largo plazo? Porque es lo que se está ahorita observando, un régimen de excepción que va para largo. Yo creo que el pueblo salvadoreño, voy a hablar, quizás no como Stanley Quintero, voy a hablar por los testimonios, por los datos que tenemos en el socorro jurídico humanitario, y la gente está cansada. La gente está dispuesto a hacer cambios estructurales en estas próximas elecciones, siempre y cuando sean
transparentes y honestas, porque si van a ser manipulables, es lógico que van a hacer una reelección a sabiendas que es inconstitucional ese procedimiento, a sabiendas que él no puede reelegirse porque la Constitución de la República lo prohíbe. Y aunque el vicepresidente diga que hay un artículo escondido por ahí, nos gustaría descubrirlo a dónde está, porque lo hemos andado buscando y no lo hallamos en ninguna mina, ni en ningún pozo, no lo hallamos en ningún lugar ese artículo escondido. Pero la realidad de nuestro país es que el pueblo ya se cansó. Y yo le aseguro que en las próximas elecciones, esos 64 aprieta botones que él tiene, más los satélites de otros partidos políticos que están ahí, van a sufrir grandes bajas, porque el pueblo salvadoreño le va a pasar factura. Coméntenos también, hace poco nos enteramos de que usted ya no pertenece a Alianza Nacional de Salvador en Paz. ¿Cuál fue el motivo de su salida de esta organización? Nosotros, como Socorro Jurídico Humanitario, nos hemos enmarcado en hacer función social, función que beneficia a las familias. No solo atendemos de manera legal y jurídica a las personas, también nos hemos enmarcado en hacer proyectos sociales. Llevamos campañas médicas, campañas de alimento, estamos por construir unos techos por ahí en otros lugares donde hemos visto lo deplorable que es las condiciones de estas familias que son víctimas del régimen. Entonces, en ese sentido, consideramos muy conveniente apartar este sujeto que está generando una función social de un sujeto político. No es que estemos enemistados ni que hayamos quedado en descontento, simplemente valoramos que la necesidad que tiene el pueblo salvadoreño ahora de ejercer una función social, no una función política. Posiblemente esos sean otros elementos para el otro año que vamos a estar en una temporada preelectoral, pero por el momento nosotros nos hemos enmarcado en la función social que le estamos otorgando a las víctimas de este régimen de excepción.